¿Cómo se llama el título de esta noche? No te... Ay, qué suavecito. No te dejaré. Usted sabe que cuando uno pone un título como este, lo pone uno en materia de enseñanza, pero realmente es imposible que Dios te deje. Voy a volver a decir esta verdad. Dios es imposible que te deje. Son de las cosas que Dios no puede hacer: dejarte de amar. Dios no puede dejar de amarte. No hay nada que usted pueda hacer, ni yo, para que Dios nos deje de amar. Entonces mejor vamos a orar. Todo fuerte, diga conmigo: Señor, en esta noche dispongo mi corazón. Vamos, grítelo: dispongo mi corazón para oír tu palabra. Que esta palabra entre y penetre mis huesos, discierna mis pensamientos, entre hasta mis tuétanos y cambie mi manera de pensar, para que yo pueda cambiar mi manera de vivir. Todo lo que tu palabra dice es verdad. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que fui libre, soy libre. Si tu palabra dice que soy próspero, soy bendecido. Y si tu palabra dice que soy hijo, entonces caminaré como un hijo tuyo en esta tierra. Y usted dice conmigo: lo creo, amén o sí. Cualquiera de los tres. Dele un aplauso al Señor. Del personaje que voy a hablar hoy, es un personaje hermoso, un personaje que tiene mucho para enseñarnos. Su padre se llamó Isaac y su mamá se llamó Raquel. Su mamá era estéril. Para que él naciera tuvieron que pasar 20 largos años. ¿Cuántos? Yo me he dado cuenta que desde que se abrieron dos líneas genealógicas en la historia de la humanidad, una representada en Caín, el asesino de su hermano, el hombre que le dio la espalda a su familia, el hombre que cuando le tocó honrar a Dios no tenía honra, porque Dios dijo: me gusta la ofrenda de Abel, mas no me agrada tu ofrenda. Un hombre con una línea equivocada, torcida. Y estaba la otra línea, se llama la línea bélica o la línea de Abel, de donde viene toda una generación de hombres conforme al corazón de Dios. Ahora, déjame decirte algo: desde que Dios tuvo un plan con Abraham, desde que Dios escogió a Abraham para un plan y un propósito, dice la escritura que Sara era estéril. Ella tuvo que luchar muchos años, y Abraham tuvo que luchar muchos años contra la fe, o más bien por fe, para poder ver nacer a su promesa. Resulta que de él nacen estos dos muchachos, y cuando estos dos muchachos se casan, también sus esposas eran estériles. Y usted va a ver que luego los nietos de Abraham también tuvieron que luchar 20 años con esterilidad. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a querer que la línea de Dios no se multiplique. Entonces usted, que es una mujer de Dios, usted que es un hombre de Dios, tiene que entender que el plan de Dios es que tú y yo nos multipliquemos, y el plan del enemigo es que no nos multipliquemos. Ahora, volviendo al tema de Abraham, dice que, perdón, de Jacob, es mi personaje central de esta noche. Dice que Jacob compró la primogenitura. Usted se acordará que su hermano Esaú la tomó con liviandad y la vendió por un plato de lentejas, y de allí él tuvo que planear una huida de casa acelerada. No estaba planificada esa huida de casa, porque su mamá le dijo: es mejor que te vayas a la casa de mi tío Labán, porque tu hermano Esaú te va a matar. Usted siempre va a encontrar en la Biblia esas dos líneas: una línea que es la que adora, que ama a Dios, la que es de fe, y otra línea que es la incorrecta. Siempre habrán dos líneas que se dividen. Pero yo quiero que usted venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 28 y verso 15, para que usted pueda leer de dónde he sacado el título de este mensaje. Y espero que Dios te hable como me ha hablado a mí durante toda la tarde. He estado todo el día rumiando, si podría decir esta palabra, digiriéndola, saboreándola. Dice Génesis capítulo 28, 15: esto le pasó a Jacob cuando estaba huyendo de su hermano. Esto le pasó a Jacob estando en el desierto, estando en la parte más inhóspita, la parte más, diría yo, más olvidada del mundo, el desierto, donde no hay nada, no hay absolutamente posibilidades de vida. Allí se le manifestó Dios. Quiere decir que el día que estés atravesando las consecuencias o la parte más difícil de tu vida, allí el Señor estará contigo.
Ahí se le apareció Dios en el desierto, en medio de la nada. Dice que dormía con una almohada por piedra. Imagínate, no tenía alimentos, no tenía ropa, no tenía dinero. Usted lo puede leer en este capítulo de Génesis 28. Y Dios se le apareció y dice que estaba en la punta de una escalera. Dios estaba arriba y él estaba abajo y pudo ver una escalera. Yo quiero declarar que en este mes de noviembre tú vas a poder ver el cielo abierto. Alguien diga amén. Es hermoso saber que cuando estás más necesitado, Dios se te va a aparecer desde el cielo. Alguien diga amén. Y dice que de arriba él miraba a Dios en la punta de la escalera. Y dice este pasaje así. Dice, he aquí yo estoy contigo. Esto es muy importante que usted lo sepa, que en el momento más difícil de su vida es cuando Dios más cerca está. Dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Como que Dios necesita a veces recordarle 2 veces las promesas que él hace. Los pactos de Dios no se rompen, Dios no cambia, Dios no muda, Dios no se arrepiente de lo que dice. Y le dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y termina diciéndole, no te dejaré. Esta cita no es. ¿O sí? Sí es. Ok. No te dejaré ni te desampararé. De ahí viene el título de este mensaje que se llama No te dejaré. Ok. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Uno pone un título a veces a una predicación, pero hay cosas que uno tiene que entender que jamás van a pasar. Jamás, jamás, nunca Dios nos puede olvidar. Jamás, nunca, por ninguna razón Dios te puede dejar de amar. Por ninguna razón jamás Dios dejará de ser proveedor para ti. Jamás Dios dejará de ser un buen pastor para ti. Jamás Dios dejará de tener cuidado de ti. Alguien diga amén. Y jamás Dios te puede dejar. Ahora, yo quiero enseñar de este personaje, porque después de este encuentro, escúcheme bien, después de este encuentro con Dios, fue cuando a él le cambió la vida. A todos en algún momento de nuestra vida nos cambió la vida cuando nos encontramos con el Señor. Nos cambió, pero dramáticamente. A algunos más, a otros menos, pero nos cambió la vida. Y si no ha cambiado tu vida, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que manifestarse un cambio. Pero a él le cambió la vida, porque dice que al siguiente día fue cuando él se encontró con la que iba a ser su esposa, Raquel. Y Dios empezó un plan en la vida de Jacob impresionante. Pero él tenía una palabra, diga conmigo, una palabra. Diga conmigo, tenía una promesa. Y era que Dios no lo iba a dejar y que iba a cumplir todo lo que había dicho en aquella mañana o aquel día que se le apareció. Yo quiero que usted sepa que después de que Dios le dijo a él, no te dejaré, después de que Dios le hizo un pacto, una promesa, a él le pasaron varias cosas bien curiosas. Lo engañó su tío Labán, lo engañó. Dice que lo hizo trabajar 7 años por la más linda y le dio la más fea. Yo siempre hablo en tema de materia y bromeo un poco, porque la Biblia dice que Lea tenía lindos ojos, ¿verdad? Eso es lo único que pudieron decir de ella, tenía bonitos ojos. Imagínense, Jacob esa noche se tomó algún tipo de vino ahí, estaba muy alegre, y cuando destapa la cobija se encuentra con Lea. Qué susto se llevó. ¿Qué es esto? Bueno, a él lo engañaron muchas veces, su tío lo engañó muchas veces, pero él tenía una palabra. Diga conmigo, tenía una palabra. Después se casa con su esposa Raquel, que era la que él amaba. Tuvo que trabajar 14 años por ella, 14 años por ella. Y así que se casa con ella, resulta que Rebeca termina siendo estéril también. Pasaron 20 años para que pudiera dar a luz, 20 años. Isaac duró 20 años para dar a luz también. O sea, había una traba que el espíritu del enemigo quería hacer para que ellos no tuvieran esa línea genealógica de donde nacería el maestro, porque había una palabra que ya Dios había dicho, que de una mujer saldría el que le aplastaría la cabeza a Satanás, y Satanás tenía miedo que de una de estas mujeres viniera el Mesías. Entonces se levantó en contra de la mujer. Bien, luego que ella queda embarazada, nace su primer hijo y le llama José. ¿Cómo se llama el primer hijo de Rebeca? José. Luego vuelve a quedar embarazada y tiene un segundo hijo. Solo 2 hijos tuvo ella y se llamó Benjamín. Pero escuche qué triste.
Él tenía una palabra, Dios le había dicho que no lo iba a dejar, que iba a cumplir todo lo que había dicho, pero en el parto de Benjamín se le muere Raquel. Y él amaba a Raquel. Dice la escritura que Jacob amaba profundamente a Raquel. Tuvo más hijos, sí, con Lea tuvo 10 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Pero él amaba profundamente a su Raquel. Ahora, de esta mujer vienen los 2 hijos y de esta mujer, escuche bien, es donde viene aquel muchachito de la túnica de colores. Aquel muchachito que desde que nació le cambió la vida por completo a Jacob. Usted sabe que Jacob trabajó muchísimos años para Labán. Durante 20 años le cambió muchas veces las condiciones económicas y Jacob seguía ahí. Pero cuando nació José y él se dio cuenta que José traía gobierno, que José no era un niño común y corriente, porque yo quiero decirte que tus hijos no son comunes y corrientes. Tus hijos son embajadores del reino, son destinados por Dios para traer gloria y presencia de Dios a la tierra. Así que las madres y los padres celebren de los hijos que Dios les dio, porque sus hijos no serán el problema, sus hijos son la solución. Y de esta familia viene este muchachito llamado José, y desde el día que nació José, Jacob se rebeló contra Labán, contra su jefe. Y le dijo: ya no voy a trabajar más para ti, yo quiero buscar herencia, quiero buscar un buen futuro para mi familia. Gracias a la inspiración que le dio José, tomó fuerza y pudo salir de allí con bendición tan grande. Dice la Biblia que Dios lo sacó, que se hizo más rico que su propio amo en un día. Mire, lo que a usted no le pasó durante los 30 días del mes de octubre le puede pasar esta noche, le puede pasar mañana, porque Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Usted y yo vivimos prisioneros del tiempo, pero Dios gobierna por encima del tiempo. El tiempo vive en Dios. Usted y yo vivimos sujetos a un reloj, pero Dios no está sujeto a ningún tiempo. Y dice que en un día, ¿cuánto? Dios lo prosperó en un día. ¿Cuántos quisieran ser prosperados en un día? Siga siendo fiel con Dios. Siga dándole a Dios lo que es de Dios, que en un día podrías ver lo que nunca has visto en tu vida. Ahora, de ahí viene este muchacho y de ahí Jacob, escuche bien, un día manda a José. Estoy haciendo una recapitulación de los hechos para poder enseñarte algo. Un día él manda a ese muchachito de la túnica de colores a darle comida a sus hermanos. Y usted sabe que sus hermanos, cuando lo vieron de lejos, lo reconocieron por la túnica de colores. Yo quiero que usted sepa que usted va a ser reconocido donde quiera que vaya por causa de la presencia que usted porta. Cuando ellos vieron los colores en el desierto, dijeron: ahí viene el soñador, ahí viene José. Y tramaron, entre ellos hicieron una trama de planear matarlo. Imagínense, el corazón de 11 hermanos planeando la muerte de su propio hermano. Ahora, ya Jacob se había enfrentado a un contexto de crisis muy pesada. Muchas cosas le habían pasado. Y esto es lo que me gusta a mí enseñar en la iglesia, porque nosotros en algún momento tendremos días difíciles, días que no son los que quisiéramos, pero tenemos que ser formados. Dice la Biblia que el hombre de Dios tiene que aprender a ser sufrido. Y nadie dice amén a esa parte, pero es necesario. Ahora, mire, ya él había perdido a su mamá. Se le murió la mamá. Se le murió el papá. Salió forastero, salió huyendo de la propia tierra que él tenía porque lo mataba a su hermano. Labán, su tío, ¿qué clase de tío? Lo engañó en 20 ocasiones. Se casó con Raquel, se le murió Raquel. Un día sus hijos salen al campo y luego vienen con la mala noticia diciéndole que a José se lo comieron las bestias del campo. Imagínense todo lo que tiene que pasar un hombre que tiene una palabra. ¿Qué tenía él? Así que cuando Dios te dé una palabra, tienes que saber que esa palabra muchas veces será probada. Dios te dijo que vas para cosas grandes, pero también serás probado. Un día el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, a ti te doy las llaves. Oh, Pedro dice: wow, aquí al único que le dieron las llaves es a mí. Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán. Pedro sale con una palabra, sale con el ego inflado, sale con una autoestima elevada. Pero resulta que por otro lado dice Jesús: pero Satanás me ha pedido para zarandearte. Vamos a probar a ver si es cierto, Pedro, que tú puedes ser una roca, que tú puedes ser inmovible. Vamos a ver, Pedro, si tú puedes soportar el peso de esa gran palabra. Tú sabes que nosotros, cuando portamos una palabra de una gran iglesia, el Señor va a probar a ver si somos capaces de portar esa palabra. Y por eso no me asusta movimientos que se vienen, cosas que suceden, porque sabemos que el Señor está probando la estructura, las raíces de la iglesia, para ver si Él puede confiarnos las multitudes que Él habló.
¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Vamos, arriba. Entonces mire esto, Jacob empieza a ser probado, empieza a vivir su peor luto, empieza a llorar lo más profundo de su ser y empieza a sentir el peor dolor que un padre puede experimentar, que es la pérdida de un hijo. Dicen que eso no tiene comparación. Ya yo pasé por la pérdida de mi mamá, la pérdida de mi papá, pero dicen que la muerte de un hijo no tiene comparación, dicen que es algo que no se puede expresar. Ahora, ya Jacob está viviendo ese dolor, ese luto, pero tenía una palabra de parte de Dios. Y yo quiero hablarle a todos los que en algún momento, al igual que a Jacob, se les ha muerto su José. Todos nosotros tenemos algo que amamos, todos tenemos algo en lo cual tenemos una esperanza, tenemos nuestro futuro puesto allí. Y en algún momento de nuestra vida algo pasa y se nos muere ese José, que es el que nos daba vida. Usted sabe que ese muchacho del manto de colores le daba vida a su papá. Él amaba a José, dice la Biblia que lo amaba profundamente. Y ese José para usted puede ser un sueño que se le murió. Ese José puede representar para usted su matrimonio, que dice, es que yo me casé, éramos tan felices, pero ahora, pastor, se te está muriendo José. O podría ser un buen trabajo. Uy, es que yo tenía un trabajo buenísimo, pero lo perdí, y desde que perdió el trabajo usted no se le ha levantado porque se le murió José. ¿Alguien está dándome a entender o me está entendiendo lo que estoy diciendo? Podría ser un buen negocio que usted iba a gestar y se cayó el negocio, y usted dice, se cayó, se me murió el negocio. Algo que perdiste, algo que se acabó, algo que se murió, algo que se terminó, podría ser para ti un José, como para Jacob representaba a su hijo. Ahora, cuando él perdió a Raquel, él se aferró a José. Cuando a él se le murió la esposa, él dijo, el huila son los ojos de Dios. Entonces él dice, él se aferró con todo su corazón y con todas sus esperanzas a José. Ahora resulta que le vienen a decir, con todo el contexto de lo que le estoy diciendo, que está viviendo el luto, el dolor amargo de la pérdida de su compañera de vida, a quien amaba, de la pérdida de su propio hijo que amaba, en el cual él se había refugiado, puesto su confianza o su esperanza. Le dicen que viene una gran hambruna para Canaán. ¿Alguien está conmigo? O sea, como decimos nosotros, tras de cuernos palos. Le dicen que viene una gran hambre terrible y que van a morir muchos, que se va a morir el ganado, que se va a morir mucha gente, porque venía una hambruna sobre toda la tierra. Mire lo que dice Génesis 42, verso 1 y verso 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para que nosotros podamos vivir y no. Así de severa estaba la crisis. Pero Jacob tenía una palabra, una promesa, que Dios no lo iba a dejar. No importa, ya usted y yo sobrepasamos la crisis más terrible que la humanidad ha vivido en estos últimos años. Y Dios demostró que no nos dejó. Dios estuvo allí. Algunos se enfermaron, les pusieron aire, algunos les pusieron inyecciones, algunos estuvo tal vez por ahí en el UCI, tal vez estuvo en el hospital con mangueritas y todo, pero aquí estás. Quiere decir que la crisis no te mató, quiere decir que el enemigo no pudo detener el plan y propósito que Dios tiene con usted. Y eso hay que celebrarlo en esta noche. Esto hay que darle gracias a Dios, porque otros no pudieron, pero usted y yo sí pudimos. Alguien diga amén. Jacob tenía una palabra, una promesa, y Jacob se aferró a esa promesa. ¿Qué es lo que quiero decir en esta noche? Usted tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Haga suyas las promesas de Dios. Disfruta creyéndole y confiando en Dios. Él dijo, yo no voy a morir. Me gusta, porque aunque había crisis en todo el mundo, Jacob dijo, Dios me dijo que yo no me voy a morir, que Él no me va a abandonar, que Él me va a volver a traer a esta tierra llamada Egipto y que me va a honrar ahí. Entonces él fue el que empezó a declarar aquella palabra, Dios no me va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que me ha dicho. Si yo estuviera ahí sentado en la silla, como usted, yo también diría lo mismo. Dios no me va a dejar y Dios no va a dejar de cumplir todo lo que me ha dicho. ¿Habrá alguien que pueda decir esa promesa de Dios? Diga, Dios no me va a dejar y Dios va a cumplir ¿cuánto? No escucho. ¿Dios va a cumplir cuánto? Todo lo que me ha prometido. Así que confíe que su matrimonio se va a restaurar, confíe que el negocio va a empezar a facturar, confíe en que los mejores tiempos y vientos de Dios ya están soplando a su favor.
Eso empieza uno confesándolo, declarándolo y creyéndole. Ahora, como ya Jacob ya no tenía a José, se le murió José, le dijeron que José había sido devorado por unos animales del campo furiosos. Ahora él se aferra a Benjamín, le queda el otro hijo de aquella mujer a quien él amaba, que se llamaba Benjamín. Y dice la Biblia que él amaba tanto a Benjamín, miren qué curioso, que mandó a los 10 hermanos de Benjamín, pero no mandó a Benjamín a Egipto. Él seguro decía, a Benjamín no lo voy a perder. Mandó a sus 10 hermanos a comprar trigo y él mismo decía, no vaya a ser que le pase un desastre. Ahora, la pregunta mía en esta noche es, ¿qué representa para ti ese Benjamín? Como para Jacob representaba aferrarse a algo, ¿a qué es lo que usted se está aferrando antes de que Dios lo lleve al cumplimiento de toda promesa que le ha hecho? Porque él tenía una promesa de entrar a la tierra que Dios le había prometido, donde Dios lo iba a cuidar, lo iba a bendecir, lo iba a apacentar. Él no estaba viviendo, escúcheme bien, él no estaba viviendo su mejor temporada, pero confiaba en que Dios lo llevaría a una gran temporada. Entonces, él estaba confiado de que Dios lo iba a llevar a la tierra de la justicia, de la abundancia, a lo que para usted y para mí podría ser el simulacro de la nueva vida que Dios nos va a ofrecer cuando nos lleve y nos rapte en las nubes. Digo rapte porque yo espero ser raptado. Ahora, si Dios quiere que me muera, pues me voy con él. Pero nosotros tenemos que entender que Gosén, diga conmigo, Gosén, es un lugar temporal, pero es un lugar donde Dios bendice a sus hijos. Y aquí es donde empieza este mensaje a golpear la mentalidad de los hijos. Gosén era un lugar bueno. Dice la Biblia que en Gosén ellos no tenían faltante de nada. Dice que en Egipto había hambre y no había pan, pero en Gosén ellos tenían abundancia de pan. Pero Gosén no era la tierra prometida, era un lugar de paso, era un lugar temporal. Es lo mismo que yo pienso, yo debo de estar disfrutando del Gosén que Dios tiene para mí y tiene que ser bueno. Dios me va a cubrir, Dios me va a bendecir, Dios nos va a proteger, Dios nos va a defender, pero no es el lugar del destino final, es un lugar temporal, transitorio, pero tiene que ser bueno. Porque Jesús dijo, yo quiero que ustedes tengan vida y vida, ¿cómo? Abundante, una vida buena. Entonces yo quiero que usted entienda que hay una vida que usted debe arrebatar, que es la vida abundante que Dios tiene para usted y para mí. Es como un simulacro, Gosén, de la tierra prometida. Escúcheme bien, donde quiero declarar que no te va a faltar nada, ni a ti, ni a tu familia, ni a las personas que amas. Esta es la promesa a la que yo me aferro. Yo digo, hasta que mientras Dios no venga por mí, yo tengo que vivir en la tierra de Gosén, que es la tierra de la abundancia y de los cuidados de Dios especiales para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Muy bien. Entonces el tiempo de crisis que Jacob estaba viviendo estaba a punto de terminar. Yo quiero declararle a alguien que el tiempo difícil para usted está a punto de terminar. Pero alguien tiene que creerlo en su corazón. Todo tiempo malo tiene su final. La noche no puede durar toda la noche, valga la redundancia, tiene un final. Llegará un momento en que el sol va a aparecer, la mañana va a salir, el día va a cambiar, y para todo hijo de Dios hay un mañana bueno, un mañana donde el sol de justicia va a salir a brillar a su alrededor. Alguien diga amén. Mira, cuando hay tiempos de crisis, muchas veces nosotros nos aferramos a nuestro orgullo. Hemos dicho para materia de enseñanza que cuando Pedro salió a pescar y no pescó nada, empezó a simular que estaba arreglando redes, ¿verdad? Para quizás dar apariencia a todos los demás pescadores de que le había ido bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Cuando estamos en una temporada de crisis, muchas veces la gente toma la peor decisión, deja de congregarse. ¿Qué hace? ¿Sabe qué es lo que la gente hace en temporada de crisis? En vez de redoblar la oración, deja la oración. ¿Sabe qué hace la gente en temporada de crisis? Deja de ayunar. Pero yo le quiero decir que en tiempo de crisis usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Hombres que no tenían trabajo, lo he dicho muchas veces, piden en oración un trabajo, Dios les da el trabajo y después la excusa para no servir a Dios y no venir a la iglesia es el trabajo que Dios le dio. Es tremendo, es lamentable. ¿Ah? El carro
se convierte en el distractor número uno para que dejen de venir. Escuche bien, ¿sabes cómo le llamo yo a eso? Los benjamines a los que muchos se aferran. Ahora me aferro a esto, ahora me voy a meter a estudiar. Toman a un benjamín para refugiarse ahí en vez de refugiarse debajo de la sombra del Altísimo, donde vas a experimentar los cuidados más lindos del Padre. Porque Jacob dijo, a Benjamín no me lo roban. O sea, lo protegía, lo sobreprotegía. Son esas personas que ahora dicen, mi tiempo es mío, y Dios no tiene, para Dios no hay tiempo. ¿Alguien me está escuchando? Son esas personas que dicen, ahora tengo que pensar solo en mí. ¿Y dónde está Dios primero en nuestra vida? ¿No debería ser Dios primero siempre? Pregunto. Génesis 42:5 dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre. ¿Qué había? Crisis en la tierra de Canaán. Y José era el señor. Mira, el del manto de colores. José era el señor, ¿de dónde? Mira cómo le decían, el señor de la tierra. ¿Quién le vendía a quién? Le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía y les habló duro y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Aquí hay cosas que uno tiene que entender y son muy espirituales. Cuando uno está en un proceso con Dios, muchas veces Dios va a quitar de tu vida al José que ocupa el primer lugar en tu corazón, y podría Dios hasta pedirte al Benjamín en el cual te estás refugiando temporalmente. Pero hablando en materia de enseñanza, cuando el Señor le quitó a José, a Jacob, y Jacob lloraba en su casa, en su habitación, en su tienda, estaba sumido en la depresión, estaba lamentándose la pérdida de José, y estaba diciendo, ya no soy feliz, ya no estoy completo, algo me hace falta. Mira lo que hace Dios. Por eso es que hay que entender a Dios. Diga conmigo, tenemos que entender la palabra de Dios. Aquí él está llorando, aquí él se está aferrando al hijo que perdió, a la temporada que vivió con su hijo. Y en este otro escenario llamado Egipto, Dios estaba levantando a su hijo para ser el Señor de toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no entendemos que una pérdida temporal en el reino va a producir para ti el tiempo más extraordinario de recompensas en tu vida. Aquí Jacob está llorando y lamentándose porque perdió a un niño, escuche bien, perdió a un muchachito que tenía un manto de colores. Pero aquí en Egipto, ahora él tiene la corona del rey, tiene el anillo del rey, tiene las vestiduras del rey, anda el caballo real, porque eso es lo que hace Dios. Muchas veces permite cosas en nuestra vida que se vayan para traer cosas mejores. Dele un aplauso a Dios, vamos, dele un aplauso a Dios. Aquí él había perdido a un niño, a un muchachito, pero aquí Dios le estaba entregando un gobernador de una tierra llamada Egipto. ¿Alguien está conmigo? Ahora Dios le quería entregar al hombre de los decretos. Escuche bien, porque Dios estaba preparando algo grande para él. Yo quiero que usted diga, Dios está preparando algo grande para mí. Y usted sabe cómo pasó la historia, que José metió una copa entre el trigo y luego tuvieron que traer a Benjamín. ¿A quién? Yo quiero que usted se imagine lo difícil que ha de haber sido para Jacob cuando le dijeron sus hermanos, el rey te está pidiendo ¿a quién? A Benjamín. Si no trajemos a Benjamín, no nos van a meter en la cárcel, vamos a sufrir serias consecuencias, no nos van a dar comida. Escucha bien. Y es ahí donde uno tiene que entender, escuche bien, cuando Dios nos pide el Benjamín en el cual nos estamos refugiando, el estudio, el trabajo. A mí me pidió a Benjamín, a mí me pidió el trabajo, la empresa, la transnacional me la pidió. Es cuando Dios quiere que usted entienda que nada de lo que tienes en tu vida es tuyo, todo de Él. Habemos algunos que hemos pasado procesos donde ya sabemos que Dios nos puede pedir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es el dueño y Señor de ¿qué? Diga conmigo, de todo. Ahora, en Génesis 42:34 usted puede encontrar la historia donde le dice, traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, y le dice,
Rubén habló a su padre: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros. O sea, Jacob estaba aferradísimo a Benjamín, estaba aferradísimo a este hijo que le quedaba, y dijo: y solo él ha quedado, y si le aconteciere algo, algún desastre en el camino donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Él estaba diciendo: si le pasa algo a Benjamín, me muero con Benjamín. Y ahí es donde Dios quiere quitar de nosotros toda dependencia, a donde no estén nuestros ojos y nuestro corazón en Él. Me gustó ese wow, me gustó eso que alguien dijo: tienes razón. Dios va a pedir aquello en lo que tú estés confiando más en tu vida. Sabes, Dios quiere ser en tu vida la persona más confiable que tú tengas. La Biblia dice que el siervo de Dios debe aprender a ser sufrido. Él experimentó quebranto por todo lo que padeció. Jacob había pasado un proceso muy fuerte, y las aflicciones y el dolor son parte de la formación del carácter de un hombre de Dios y una mujer de Dios. ¿Me escuchó? El sufrimiento y el dolor son parte de la formación que Dios nos tiene que dar para capacitarnos en momentos difíciles. Alguien diga amén. Ahora, voy a tratar de terminar aquí, porque es mucha la materia que tengo para enseñar, pero quiero dejar algo. ¿Sabe usted por qué en algún momento de la vida de Jacob él estuvo de acuerdo en soltar a Benjamín? Llegó un momento en que él se puso a pensar y dijo: sí, es cierto, yo estoy confiando demasiado en Benjamín, tengo que dejar ir. Le voy a explicar por qué. Porque Jacob conocía al Dios omnipotente. Cuando Dios te pide algo y tú estás dispuesto a entregarlo, es porque tú sabes que lo que tú le estás dando a Dios jamás será para perder, sino será para ganar. Él sabía y confiaba. Vamos, dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios. Jacob sabía que si él soltaba a Benjamín, él estaba confiando en una palabra y Dios le saldría otra vez en el encuentro. Él sabía que Dios todo lo puede hacer. Alguien diga conmigo: yo sé que Dios todo lo puede hacer. Cuando se fueron todos los hijos, mira cómo es Dios de lindo. Cuando se le fueron sus hijos a comprar trigo y ahora tiene que irse Benjamín, ¿sabes con quién se quedó Jacob? Solo. Hay días en los que Dios va a querer encontrarse contigo a solas. Hay días donde Dios quiere meterse en tu recámara. Hay días donde Dios querrá meterse en tu oficina a solas a hablar contigo. Dios necesitaba hacer tiempo para meterse en la vida de Jacob, donde ya no estaba papá, no estaba mamá, no estaba la esposa, no estaba su tierra, no estaba José, no estaba Benjamín. No había quien durmiera en su rincón, pero Dios estaba provocando un momento a solas para él. ¿Alguien está entendiendo? Dios fabricó un momento para encontrarse con Elías a solas en una cueva. Y esa cueva no mató a Elías, esa cueva hizo que Elías corriera más rápido en su vida, fuera viendo la provisión de Dios y viera milagros que nunca había hecho. Cosas que nunca había visto Elías pues, sucedieron después de la cueva. Quiere decir que para usted el tiempo malo no será un tiempo para detenerte, sino para que veas cosas más grandes que las que antes habías visto. Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Y cuando ya usted no tenga nada que entregarle a Dios, Dios no tendrá nada que pedirle. Cuando ya Dios no te pida nada, es porque ya lo has dado todo. Qué serios que están. Ahora, sí es cierto que Jacob está viviendo su peor noche. Ya no está su Benjamín tampoco. Y yo siempre he pensado que la soledad no es mala si Dios está con usted en medio de la soledad. La soledad, uno triste y solo, es lamentable. Hay algunos hasta ponen rancheras y todo, ¿eh? Ponen a Paquita, la del barrio. Pero cuando uno está solas con Dios, sabe que Él está trabajando. Sabe que Dios está trabajando a su favor y preparando tu bendición de mañana. Cuando Dios se queda solas contigo, celébralo. ¿Sabes por qué? Porque está fabricando un milagro para ti. Dios conoce el final de tu historia desde el principio de tus días. Dios es el único que conoce cómo terminará tu historia feliz. Eso yo amo a Dios. Ahora, mientras él estaba llorando y lamentándose
y pide respuestas. Yo me imagino que Jacob decía: Dios, respóndeme, respóndeme. ¿Por qué tanta crisis? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta pérdida? Dios no le contestaba absolutamente nada, porque a veces el silencio de Dios es hermoso. No lo entendemos, pero es necesario. Y Dios no le contesta nada. ¿Y sabes cómo termina esta historia? Que mientras él estaba pidiéndole a Dios que le hablara, que le profetizara, que le dijera lo que venía, José estaba mandando a llamar a Jacob. Estaba mandando llamar a Jacob. Digo, yo quiero que ahora venga su padre. Quiero que hagan venir a mi padre. Quiero verlo, quiero volver a disfrutar de la paternidad de mi papá. Y es algo hermoso saber que Dios siempre va a tener para ti un encuentro que va a cambiar tu vida, te va a devolver la esperanza, te va a devolver la fe, te va a devolver los tiempos de restitución. Alguien diga amén. Ahora mira esto. Cuando los hermanos de José llegan a buscar a Jacob, Jacob está llorando en la tienda, Jacob está lamentándose, está triste, diciendo: ¿y ahora qué va a pasar conmigo y mis hijos? Venían los hermanos de José cargados. ¿Cómo venían? Con camellos, con caballos cargados de trigo, de presentes, de trajes, para decirle a Jacob: tu temporada de luto, papá, se terminó. Jacob está adentro y no quiere salir, y sus hijos le dicen: papá, salga de la tienda. Usted lo puede leer en el libro de Génesis. Escuche bien, voy a leerlo aquí. Arriba me ayudan con el último pasaje, Génesis 45:25, para ponerle la cereza a este pastel. Por favor, Génesis 45:25. ¿Y subieron de dónde? A la tierra de Canaán, a donde estaba Jacob su padre. Y le dieron buenas nuevas. ¿Qué le trajeron? Buenas noticias. José vive aún. ¿Sabes? Dios te dice: vuelve a soñar. Dios te dice: no des por enterrados tus sueños, que tu fe nadie la limite, que nadie te diga que no se puede. Jacob decía: mi hijo se murió, y sus hijos le estaban diciendo: papá, vuelve a creer, porque José nunca estuvo muerto. José era una respuesta de Dios ahora diferente para la vida de Jacob. José vive aún y es el Señor de toda la tierra en Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Porque qué? Porque todo aquello que usted no pueda creer que Dios puede hacer, te va a afligir. Todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, el día que yo le digo no lo creo, se convertirá en mí en una prueba. Se convertirá en mí, en muchos se convertirá en un cementerio, un sepulcro. Y Jacob no lo creía. Ellos le hablaban y le decían: papá, José vive, por favor sal de la tienda, ven a ver lo que te mandó. Y Jacob no lo creía. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que tú no creas no lo vas a poder ver. Por eso es importante aprender a creer. Y dice: no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y aquí es donde quiero terminar esto. Y viendo Jacob, diga conmigo, viendo. Jacob seguro se asomó por la tienda, por la abertura de la tienda, y vio los carros que José enviaba para llevarlo. Y dice que cuando él vio esos carros, su espíritu, ¿qué dice? Revivió. Entonces dijo Israel. ¿En qué momento cambia de nombre? ¿En qué momento la Biblia nos está hablando de Jacob y luego nos cambia y dice Israel? ¿Sabes por qué? Porque Jacob representa a el hombre que todavía está lamentándose las pérdidas, lo que no consiguió, lo que se fue, lo que el viento se llevó, lo que la vida se llevó. Y Israel representa al hombre procesado, maduro, que entiende que su temporada se terminó, que llegó el tiempo de conquistar, que llegó el tiempo de ver todo lo que Dios tenía para él. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere madurar y decir: ya no quiero ser como Jacob, quiero ser como Israel. Jacob no cree. Escúchame, ponte de pie, ponte de pie. ¿Sabes cuál es el problema? Los Jacob no creen. Diga conmigo, los Jacob no creen. No te escucho. Los Jacob no creen. Los Israel están listos para emprender un viaje hacia su mejor temporada.
Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Y yo quiero declarar, escúcheme, que lo que no habías visto lo vas a ver. Porque Dios a través de esta enseñanza me enseña algo, y valga la redundancia. Es que muchas veces en nuestra vida necesitamos ver evidencias. Yo estoy viviendo un tiempo de evidencias de Dios que me hacen confiar plenamente en que papá tiene el control de todo. Son detalles, diga conmigo, son detalles de Dios. Son cosas que usted dice, me está sucediendo esto, me llamaron, wow, no esperaba que me llamara esa persona. No esperaba que mi jefe me sorprendiera. Wow, nunca había visto a mi esposo hacer eso. No esperé que viniera al retiro y verlo ahora orando. ¿Sabes cómo se llaman esas? Evidencias de que tu temporada cambió y que lo mejor está a punto de suceder. Alguien dele un aplauso a Dios. Alguien dele un aplauso a Dios. Adoramos y nos vamos. Un minuto, adoramos y nos vamos. Un minuto y nos vamos.